sale de un encuentro que se da en Madrid en el año 2017 entre antiguos compañeros que hemos pasado en 2 años en la cárcel de Carabanchel, los años 73, 74 y 75, de agosto a agosto. ¿Y por qué sale ahí? Porque esa fecha muere uno de los más conocidos de nuestro grupo, que era Enrique Aguilar Navarro, que era vicerrector de la Universidad de Córdoba en ese momento de investigación, un hombre pues notable. Y se nos ocurre hacer una comida de homenaje en Madrid. Claramente no política, todos habíamos sido presos políticos, maoístas, junto con otras familias, los comunistas, los etarras, los de toda clase, pero ya prácticamente ninguno éramos maoístas. Pero teníamos un recuerdo muy entrañable de esa convivencia en vísperas de la muerte de Franco. Y entonces nos juntamos en Madrid a hacer una comida en la que no hay banderas, ni himnos, ni personajes, ni efigies, no. Lo que hay es reencuentro de gente que hace, en algunos casos, 45 años que no nos hemos visto. Y entonces, estando allí, nos contamos cómo es nuestra vida, qué recuerdos tenemos, y se me acerca uno de los compañeros y me dice: tú hiciste una vez una novela en el que hablabas del pasado, que se llamó La estrategia de la sardina, pero tenía un defecto garrafal. ¿Y cuál? Pues que desbordaba de imaginación. Y digo, pues sí, la verdad es que tienes razón, desbordaba de imaginación. Pero al llegar al café, gente que siguió en el maoísmo hasta los años 90 nos empieza a contar qué les pasó, qué aventuras hicieron, qué atracos, qué amenazas de muerte, qué escisiones, qué peleas, qué robos. Y yo digo, hostia, mi imaginación será muy exagerada, pero una vez más la realidad supera la ficción. ¿Y por qué esta trayectoria de esta generación que fuimos tan política, que nacimos en torno a los 50, que nos lanzamos a pelear contra Franco con 2 ideas clave? Una era que se acabara la dictadura y la otra era hacer una revolución. Cada uno pensaba qué revolución iba a hacer. Esta generación, que luego fue tan política, que luego ha seguido hasta hoy en día de trayectorias, pues eso, uno profesor, el otro trabajador, el otro... ¿Por qué no hago una novela en la que haga una especie de homenaje a esa generación? Pero claro, me han avisado que yo tengo una tendencia a hacer una imaginación exagerada. Entonces tengo que coger una argolla que me ate a tierra. ¿Qué argolla podía coger? Y me vino a la mente mi anécdota con este Enrique Aguilar que había muerto. ¿Cuál era la anécdota? Que estando en París en el año 76, tras la muerte de Franco, un comando llamado Comando Stalin del partido maoísta vino a matarme porque acabado Franco, un grupo de los presos pensamos que no había que hacer más atentados. Para entenderlo sería un poco como la escisión que hubo entre los polimilis y los milis, aunque estos siguieron pegando tiros, ¿no? Y entonces digo, coño, pues ese es una anécdota real, que además sería mi homenaje a Enrique Aguilar. ¿Y cómo sigo luego? Pues voy a coger 10 momentos de mi vida en los que he estado a punto de morir y me voy a inventar un personaje que se llama Juan Gato, que va a ir desde el año 49, en que yo nací en Rentería, hasta el año 2017, cogiendo como leitmotiv la cercanía a la muerte, una vez por desesperación y suicidio, otra vez por torturas, por suerte no me suicidé, por torturas, por suerte no me mataron, por atentado del comando Stalin, por suerte me escapé, de ETA, que viene a por mí, por suerte no me pillan, pero no lo voy a contar como una biografía, lo voy a contar como el símbolo de una generación cuya trayectoria ha tenido mucha cercanía con la muerte, que va desde Leta Mátalos a muerte Franco, los rojos al paredón, todo ese lenguaje guerrero que denota un alma herida y que me puede servir. Claro, tengo que tener cuidado, tengo que poner fechas concretas, hechos concretos, nombres reales. Alguno va a decir, ¡joa!
casi es una biografía, no es una biografía, porque el personaje es un trasunto, no solo de mí, sino de otros, que lo que pretende, inicialmente yo dije un personaje como un joven galdosiano que describe la historia con objetividad. Pero claro, he acabado la novela y me encuentro que es un tío que a ratos balbucea, que a ratos habla en verso, que confunde una sardina con una sirena, un ratón con un dragón, que de repente sueña, que de repente se hunde. Y digo, pues este personaje me ha salido muy estrafalario. Y digo, ¿qué hago? ¿Lo quemo? Y digo, no, ya me gusta el personaje, porque es una especie de símbolo de que la vida de una persona no es una flecha que se dispara por un dios y va al destino ahí como un santo y acaba. No. La vida cizaguea, sube, baja. En el río en el que te ha tocado nacer, pues te viene alguien que te va a comer, te escapas, subes, bajas, hay momentos sin fuerzas, te hundes. La vida es así, la hacemos nosotros mismos. Y la segunda reflexión, ¿cuánta distancia hay entre los sueños y la realidad? Sean sueños políticos, hacer la revolución. Porque claro, nuestra generación tuvo un triunfo y tuvo un fracaso. Acabamos con la dictadura, pero no hicimos la revolución. Coño, ¿qué distancia hay entre tus sueños y tu realidad? Los sueños literarios. Yo cuando era joven quería hacer la Ilíada otra vez. Nunca la he hecho. Los sueños religiosos. Cuando era pequeño fui al seminario. Quería bautizar a todos los chinos. Con los chinos ni se han enterado. Entonces, la novela no deja de ser una visión irónica de esa generación que quizá pecamos de soñar demasiado y tuvimos que aprender a vivir en la vida real. Y entonces es una novela muy irónica, que suele ser mi estilo, con mucho humor, con mucho cuchillito que meto ahí, y acabo con 4 cuentos de la época en la que pasé por Lacua como director de industria, y entonces ahí me he inspirado en el Shakespeare que dice que la vida es un cuento lleno de furia y ruido contado por un idiota, porque a veces en Euskadi vivimos todo con tanta corrección política, con tanta profundidad éutica, con tanta consigna revolucionaria, que nos olvidamos que las cosas son mucho más pedestres. Entonces es una novela, yo diría, ambiciosa, mucho más ambiciosa que la anterior que saqué de Iger, compleja, con muchas voces, porque además el protagonista no cuenta en las cosas, pero ni siquiera cuenta las cosas el omnipotente escritor, sino que meto en la novela voces, capítulos enteros en los que habla un señor que cuenta lo que está pasando con su mente, con sus ideas, pues un gitano que mata a un tío que está en la cárcel, un etarra que está en el exilio y tiene una visión propia distinta a los demás, un personaje sindicalista de comisiones en San Sebastián que ve la vida desde... Entonces, es compleja, no es... Suelen decir que el Cervantes, cuando hace el Quijote, rompe las normas de la novela de planteamiento, nudo y desenlace. De repente te mete unos poemas, de repente te mete un cuento, de repente te mete la historia de no sé qué. Y entonces, a mí me gusta ese estilo rompedor. Que la novela, que se peca mucho en mi opinión, la clásica novela policíaca, asesinato, investigación y resultado. Me aburro, escribiendo así me aburro. Entonces, decía que es una novela poco habitual en su técnica literaria. Es una mezcla de cuento, bases biográficas, leyenda, novela tradicional, pero no es la novela de planteamiento, nudo y desenlace. Incluso no tiene una voz, tiene muchas voces. Hay personajes que no son Juan Gato, que se llevan un capítulo entero hablando en un monólogo largo y... yo he disfrutado mucho, me ha costado mucho, desde que empecé en el 17 hasta revisar en el 23, la he revisado, la he corregido, la he cambiado y solo me ha animado a decir,
voy a publicarla cuando tras enseñarla a 3 amigos me han dicho, coño, aquí hay dinamita, esto, ¿por qué no lo haces mejor? Entonces me he corregido mucho, he anulado muchas cosas, he añadido otras, y a mí me interesa saber si he sido capaz de trasladar con una técnica no muy ortodoxa una narración rota, una narración con mucho contraste, con muchas voces, con muchos momentos históricos. Y como he dicho nada más empezar, como tengo la obsesión de que los que me leen me dicen que me voy demasiado por las ramas y por la imaginación, todo el rato vuelvo a la fecha concreta. Esto pasó en 1977 a la tarde en Rentería, esto pasó en el 88 en la fábrica de Hernani donde pasó esto. Entonces, bueno, tengo interés en saber si he acertado.